Hola, ¿cómo están todos? De verdad que quisieras saber o tener idea de algún mensajito que te pueda estar enviando tu ser interno. Es que quizás necesitas algo hoy, por ejemplo, saber, y quisieras tener como esa guía de tu ser interno. Aquí te puedo enviar o te puede estar enviando tu ser interno un mensajito. Aunque tú no lo creas, mira, te puede servir en cualquier momento. No ahorita, más tarde, quizás el año que viene, pero puede ser que te sirva. Entonces, vamos a ver qué mensaje interno te puede, qué mensaje de tu ser interno te puede estar enviando. Vamos a ver. Mira, esto es bien importante. No creas en rumores, pueden ser falsos. Mira aquí. Esto es bien importante saberlo, ¿sabes? ¿Y por qué te lo digo? Muchísimas veces hemos perdido la paz, quizás hemos generado guerras, hemos quizás desencadenado enemistades, rompimiento de relaciones, sencillamente por creer en rumores. No debemos creer en rumores, no debemos darle chance ni pie a los rumores. Rumores significa algo que está sonando, pero tú no estás seguro de qué se trata. Viene un vendaval por allí, por el bosque, y está llegando un ruido y tú no sabes si es un relámpago, si es un tsunami que viene. Tú no lo sabes. Hasta que tú no lo veas, no te asomes por la ventana, tú no vas a saber realmente de qué estamos hablando. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Rumores. Alguien dijo tal cosa. Fíjate que me enteré de tal cosa. ¿Y quién te dijo eso? Me lo dijo fulanito. ¿Y quién se lo dijo a fulanito? Se lo dijo Perencejo. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que debemos juzgar quizás a las personas por los rumores? Cada quien le agrega un poquito, ¿sí? Cada quien le va agregando un poquito a su conveniencia. Y si por casualidad te lo dijo alguien que de verdad le gusta darle a la lengua, mira pues que se va a dar un gustazo, ¿verdad? Con los rumores. Considero y pienso, aparte de que tu ser interno te lo está recalcando, no creas en rumores. Fíjate bien, primero mira, observa con tus propios ojos, ¿verdad? Como San Lucas, ver para creer. Vamos a ver primero qué es lo que pasa. Es verdad esos rumores. Déjame investigarlo más a fondo. Mismo si te lo han dicho y tú sientes que estás creyendo algo, primero termina para juzgar. Primero ten las pruebas en la mano. Muchísimas veces las personas, como en los juicios, para poder juzgar a alguien, es necesario primero tener las pruebas en la mano. Porque si no, entonces imagínate, estaremos juzgando de una manera a lo mejor a un inocente, ¿comprendes? Entonces vamos a verlo. Mira, muchas veces sucede con la cuestión de las relaciones de novios o las relaciones de marido y mujer. Hay un rumor, viene la vecina y te cuenta y te dice, ¿sabes qué? Vi a fulanito que estaba en no sé dónde con no sé quién. Enseguida te ponen la cabeza inmensamente grande. ¿Y qué haces tú? En vez de primero averiguar tranquilamente, tomarte un vaso de agua frío para que se te pase la calentura y poco a poco irlo investigando, tú de una vez te lanzas. Seguramente que es así. Más de una vez ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces no podemos decir que a nosotros, a nadie le ha podido pasar. Esos rumores son como un platillo que se come quizás frío. Es un platillo que se tiene que comer frío, no caliente, porque entonces ahí es donde empiezan los problemas. Deja que pase el rumor, deja ver, investiga, y si de verdad no te interesa ese rumor, sácalo de una vez de tu mente. Ponle un freno a la persona y le dices, no me interesan los rumores, no me interesa lo que vulgarmente uno dice, chismes. Vamos a ver entonces por aquí, para terminar y para completar, ¿qué otra cosa podría estar diciéndote tu ser interno, sabes? Porque a lo mejor tú necesitas este mensaje, a lo mejor estás todo consternado, consternada, o a lo mejor alguien te habló algo de alguien y tú no tienes pruebas, no estás segura. Entonces, o seguro, vamos a ver entonces qué te puede estar diciendo tu ser interno. Tus cartas, el tarot bendito. ¿Qué más? ¿Qué otras cositas deberíamos de complementar con no creas en rumores?
porque pueden ser falsos. Eso es evidente. Mira, eso es más grande que una catedral, te voy a decir. Mira, ve, es verdad. Lo primero que sucede acá es esto. Te rompen el corazón. La primera cosa, así te vengan con ese rumor, digamos, bien intencionado, te rompen el corazón. Y si el rumor era mal intencionado, cumplieron con su acometido y te rompieron el corazón. Entonces tú aquí empiezas a pensar que ya tú tomaste ideas, que ya tú tomaste decisiones. Ya quieres tomar de una vez decisiones. Ya quieres, si es que alguien dijo de tu novio o de tu novia, de tu marido o de tu mujer, ya tú quieres tomar las decisiones de una vez. Ya no quieres pedir explicaciones, sino de una vez estás juzgando. Eso es lo que pasa acá. Eso es lo que te puede estar pasando, mi querido amigo, mi querido compañero del alma. Y mira, sale aquí también que tienes decisiones, que tomas de una vez decisiones. Entonces aquí, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado es, mira, te explico esta carta, te la voy a explicar. Aquí la única persona que va a salir de verdad, bien mal parada, eres tú misma o tú mismo. Esta carta significa que si está así, esta persona cree que la hirieron de muerte. Cree que está muriéndose. Resulta que no se está muriendo. Sencillamente fueron pensamientos que le entraron a la cabeza mal entrados, mal procesados. Y está creyendo, de verdad, porque no tiene sangre. Esta es la capa roja, la capa de la materialización, la capa de los deseos, si se quiere. La capa de las cuestiones terrenales. Entonces, esta persona con cuestiones terrenales, con pensamientos, con quizás rumores falsos, está creyendo que está muriendo. Pero ahora la carta sale así. Eso está indicando que está saliendo de esto. Poco a poco va a ir saliendo. Quizás es duro, muchísimas veces es verdad, bastante duro tener que salir de un rumor. Pero eres bien inteligente y sabrás hasta dónde vas a llegar. Antes de juzgar y antes de tomar decisiones, mi querido y adorado amigo, habla primero. Mira la última carta que sale. El hierofante. Hablar, conversar, preguntar, indagar, antes que nada. Pero sobre todo, sienta a la persona en cuestión y dile lo que está pasando. A lo mejor tú dirás, me lo va a negar. Me lo va a negar. Muy bien, te lo va a negar. Pero acuérdate que del cielo a la tierra no hay nada oculto. Como es arriba, es abajo. La pelota va y rebota. Y seguramente que en cualquier momento tú vas a poder averiguarlo. Tú vas a poder conocer la verdad. Pídele a tu ser interno. Ahí es donde va a entrar ahora el ser interno a hablar. Pídele a tu ser interno que realmente te haga ver la verdad. Si yo te contara, a mí me pasó un caso muy parecido, pero muy parecido. Y yo le pedí a mi ser interno que por favor me diera una prueba contundente de lo que estaba pasando. Y te lo juro por las cenizas de mi papá. Enseguida me llegó la respuesta. Para no juzgar antes de conocer la verdad. O es que a los ladrones y a los maleantes se les juzga sin antes conocer las verdades. Generalmente hacen un cuestionario, hacen un interrogatorio, buscan pruebas para poder juzgar. Igual hagamos nosotros con nuestras personas, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las personas que más queremos. No le dañemos esa confianza, porque si eso es mentira y tú tomas, como quien dice, la ley por tus propias manos, mira la gran decepción que se puede llevar esa persona. Entonces vas a perder, como quien dice, el chivo y el mecate. Así mismo es. Y ahí es donde vienen los grandes problemas, ahí es donde vienen las incertidumbres, ahí es donde vienen las dudas. A lo mejor esa otra persona en represalia te va a decir, cree lo que te dé la gana, cree lo que quieras, no me voy a defender. Si quieres creer en eso, créelo. Ese es tu problema. Eso es lo mínimo que te pueden contestar. Por favor, sé un poquito más espiritual en ese sentido, un poco más práctico, un poco más tranquilo, con serenidad. Sé que no es que es duro
tener que escuchar quizás un rumor y después no poderlo creer. Eso es verdad, porque a mí me ha pasado. ¿Y quién te dijo que no? A todo el mundo. Pero hay que saberlo digerir. Hay que saber digerir aquello, tragar grueso, contar quizás hasta 48.000 y después entonces sí, comenzar y hacer el interrogatorio, sobre todo con la persona que tenemos en cuestión, con la persona que está señalada, con la persona a la cual le están levantando pues ese rumor, porque si eso es mentira, vas a tener una paz después en tu corazón tan grande, ¿sí? Y si de verdad eso es cierto, el universo se va a encargar de decírtelo. El universo se va a encargar de aclarártelo. No te preocupes, déjale eso al universo, déjale eso a tu ser interno. Acuérdate que Él trabaja para eso, Él trabaja por nosotros, Él está en ese departamento, Él está en todos los departamentos que tú te puedas imaginar. ¿Ok? Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, no creas en rumores porque pueden ser falsos. Y luego quien se empatuca eres tú. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.